Leti, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Si Gracias no, por invitarme, chicos. Qué si nos bueno escuchas. verlos. Qué bueno. Bueno, pues Leti Calderón, Leticia Calderón, ella es experta en migración y ya es la segunda vez que nos acompaña acá en Disrupciones, así que nos da mucho gusto tenerla nuevamente acá porque queremos preguntarte, Leti, no sé si ya estabas escuchando un poquito sobre el contexto que estaba dando previo, ¿no? De todas Sí. estas cuestiones que parecen, híjole, pues amenazas muy serias, porque, bueno, eh, sabemos, para empezar, no se tiene una cifra exacta, por lo que he leído, de cuánta población inmigrante hay. Algunos hablan estudios hablan de entre 8, 9 hasta 11 millones de personas, ¿no? Entonces, pero el que le llaman SAR de Tom, ¿qué? Tom Homan, ¿no? El SAR de la migración, que ya es un hecho que va a estar aquí en el gobierno y va a ser el encargado de estas deportaciones, pues ha anunciado que quiere deportar hasta el 90% de los inmigrantes. Leti, pero si pensamos en que en los efectos, digamos, económicos, ¿no? Que podría traer esto. Pensemos que un 25% de los trabajadores en el campo son personas inmigrantes y uno de cada 8 trabajadores de la construcción también pues son personas inmigrantes. ¿Cómo afectaría esto a Estados Unidos? O sea, porque hay varios factores como el económico, ¿no? Que pues qué tan costoso podría ser. Entonces, planteo estos datos porque quisiera preguntarte, de acuerdo a tu expertise, pues qué tan posible o viable ves que se lleven a cabo pues estas amenazas. Sabemos que lo utilizó como propaganda para su campaña, pero pues qué tanto crees que pueda cumplirlo así a cabalidad y en este 90% del que habla Tom Homan, Leti. A ver, yo creo que es muy importante que se entienda lo siguiente. La cara visible del proyecto que hay en este momento ganador en Estados Unidos, obviamente es Donald Trump. Pero Donald Trump justamente está ya mencionando los nombres que en su momento ratificarán como sus manos, digamos, su equipo de primera mano, ¿no? Y obviamente ahí entra el tema de migración, pero por eso nombra a este que es el zar, sería el zar de la frontera, pero él ya fue encargado de migración. Y también junto con él estaría Stephen Miller, que es otro muy cercano a Donald Trump y que también tiene una línea muy dura respecto al tema migratorio, respecto al tema todo este de cómo atacar a los famosos cárteles sin ninguna responsabilidad para Estados Unidos. Y lo mismo, algo que se está rumorando, todavía no se acaba de confirmar, pero se dice que podría ser el secretario, el secretario de gobierno, digamos, Marco Rubio, que es un odiador eterno de, bueno, ¿no? Esta fantasía del socialismo, del comunismo, pero es acérrimo enemigo de Cuba y obviamente tenía una antipatía personal, sobre todo con López Obrador. Entonces, sí estamos en un escenario muy complicado. Que les afecte o no a Estados Unidos, que podría haber inflación en Estados Unidos, que esto podría alterar la economía de Estados Unidos, que se hagan cargo. El problema es que esto sí tiene consecuencias, ya lo han hecho, pueden hacerlo con toda la posibilidad, digamos, de lo que ya han tenido de experiencia, y esta es otra cosa importante. Ya tuvieron un primer mandato de Trump para experimentar cómo podrían hacer este tipo de deportaciones, y justamente frente a eso, México también ya tiene experiencia, eso es otra cosa. Pero no importa, y ahí yo refutaría un poco el argumento de que si fueron más con Obama o si fueron más en los años 30, o sea, no importa. Estamos hablando, te voy a decir en números, potencialmente millones de personas, pero una sola que fuera, y también ese es otro dato importante, a este país no han dejado de regresar mexicanos absolutamente todos los días. Que no regresen en millones, que incluso pareciera que nunca regresaron porque no los vemos como así, como contingente caminando juntos, todos regresando al país. Bueno, eso sí pasa, por cierto, ¿eh? Pero, o sea, es parte como de la fantasía que en México se ha construido como de que, bueno, claro, 3 millones, entre 2 y 3 millones que regresaron en un país de 130 millones de habitantes, se fue como
nivelando, ¿no? Se fue encontrando, pero con muchas dificultades para los retornados que no tendrían por qué enfrentar en esta ocasión si nosotros también aprendimos la lección. Ellos aprendieron lecciones, van a ser doblemente duros. Es un grupo más joven que Donald Trump, porque aquí entran los factores donde hay que preocuparse del escenario. Un Donald Trump que puede ser más conciliador, ¿eh? Y querer tener más este papel de que al final de cuentas su como posición negociadora al final resuelva asuntos, ¿no? Que si Gaza, que si lo que pasa está pasando en Ucrania, que si se va a meter con Europa, que, ¿no? China, que es el principal rival de Estados Unidos. Y para efectos de América Latina, bueno, pues ponemos a Marco Rubio. Ahí es donde hay que preocuparse, porque es en ese segundo nivel, les digo yo, de lo que les llamamos halcones en Estados Unidos, de ese perfil muy duro, que también tenían los demócratas, ¿eh? Ahorita los que están todavía en el poder, pero digamos, estos son como más agresivos y siguiente cosa, que es horrible decirlo, pero más jóvenes. O sea, que larga vida a un proyecto que además de todo reivindica posiciones muy fuertes sin ningún matiz, digamos, porque podríamos pensar, ahora tú decías, entre 8, ¿cuántos millones hay? Bueno, se habla de que hay, digamos, con estas cifras que se manejan de una manera generalizada. Se habla de 11 millones de personas sin documentos en Estados Unidos. Desde hace mucho tiempo se habla de esa cifra, de los cuales por aproximadamente 6 millones serían mexicanos. Pero una parte muy importante de ese grupo tendría por lo menos 10 años viviendo ya en Estados Unidos, por lo menos. O sea, es gente que ya se incorporó, se integró, se adaptó a la sociedad estadounidense con sus hijos, sus descendientes de hasta segunda generación, ¿no? Con abuelos, siendo abuelos tal vez ya. Entonces, es una situación muy trágica y por eso lo enfatizo. No importa que fueran 1,000, 2,000, los que fueran retornados, que insisto, están retornando todos los días de manera forzada, sino que además de eso, hay una serie de circunstancias que pues vuelven muy complicado su regreso por la política del retorno. Sí puede ser, por ejemplo, les voy a dar algunas de las cuestiones que hemos visto. Había un trato para que cuando hubiera deportación de mexicanos, que esto va a ser algo que también déjenme comentarles, pero que hubiera deportación de mexicanos, fuera en ciertas horas, por ciertos cruces, en ciertas circunstancias que mantuvieran la dignidad de las personas. Hubo un momento, sobre todo a partir de Donald Trump, que ya era irrelevante. Regresaban a la gente en medio del desierto a las 3 de la mañana y además con toda esta pretensión de hacer el sinónimo de personas sin documentos criminal. Entonces, ¿cuál es su crimen? Ser indocumentado. Pero entonces, cuando nosotros amarramos eso, se genera un discurso que es el que ellos tienen. Ilegal es criminal, sí, porque lo ilegal es criminal. Pero entonces, al repetir eso, ese se genera en el ambiente. Y entonces tratan a la gente de una manera totalmente fuera del acuerdo bilateral que ha habido con México. Esa es una, pero aún peor con los niños, niñas y adolescentes, ¿eh? Cuando lo retornan. O la separación de las familias que implicó cientos de miles, se habla de casi 800,000 niños separados de sus padres. Ojo con eso, porque eso todavía tiene consecuencias, todavía hay familias que no se han vuelto a unir desde el primer mandato de Donald Trump. Y lo último que quiero decir, que mencioné, estamos hablando de deportación de mexicanos a su propio país, que deberían de ser recibidos aquí con los problemas que hay, vamos, no vamos a decir, bueno, como si no hubiera aquí problemas, claro que los hay, pero no con más problemas, no con una serie de inconvenientes en los cuales de repente se vuelven indocumentados en su propia casa, en su propio país, porque no traen la credencial del INE. Para tener la credencial del INE hay que tener el acta de nacimiento. Para tener el acta de nacimiento te piden ciertos datos que tal vez no tienen. Entonces, se ha vuelto un tema muy complicado que el gobierno de nuestro país tiene que reconocer que yo voy a decirles color de partido, de gobierno. Ningún gobierno ha enfrentado realmente esto como debe ser, que es flexibilizando muchas veces. O sea, hay una serie de cosas que, bueno, se pueden tomar como medidas, pero la deportación tendría que ser de mexicanos. La deportación, estrictamente hablando, no tendría que ser de nacionales de otros países, porque esos Estados Unidos los tendría que mandar a sus países, al que sea, Ucrania, Rusia, donde me digan. Pero el hecho de que quiera mandarlos a México, eso sí es una causa de, digamos,
de negociación y de discusión fuerte entre México y Estados Unidos, porque nos acaba siendo responsables de una situación que ellos generan, porque al mismo tiempo ellos atraen a la población que ahora quieren expulsar. Hablando justo de ese discurso que se genera en... ay, perdón, no me presenté. Soy Luciana Oliver y soy nueva acá en el programa de Disrupciones. Pero me quedé pensando en este discurso que se genera en el país, tanto de origen, cuando son deportados, como en el país de destino, en este caso Estados Unidos, ¿no? Y es un discurso que Trump como que ha manejado mucho a través de esto de hacer de nuevo increíble a Estados Unidos, ¿no? Con el Make America Great Again. Y me preguntaba ¿qué tanto tú piensas que en Estados Unidos pueda haber una disputa de esa narración en donde ¿no? Todo lo que se ha hablado sobre los migrantes, que durante toda la campaña de Trump pues fue muy fuerte, y que, bueno, el Partido Demócrata claramente no respondió como una opción electoral a esa narrativa, pero ¿qué tanto en la sociedad se puede disputar esa narración? ¿Y qué tanto ayudaría también? O más bien tenemos por enfrente que esperar lo peor de nuestro futuro. No, no, para nada, nada. Siempre la luz brilla, siempre. Pero ojo con una cosa, hay unos que dicen que Make American Mexico Again. O sea, también les digo, hay para todo. Aquí hay un asunto que es importante tener en cuenta, como tú dices, bueno, hay una disputa del discurso, de cómo se presentan temas en Estados Unidos. El chiste es que nosotros no los repitamos. Por eso en México y en el resto de América Latina y también en España hay una discusión muy potente en términos de no hablar nunca de migración ilegal, porque eso construye inmediatamente en el imaginario la ilegal es criminal. Entonces, ergo, un migrante puede ser un criminal. Y eso es parte de lo que han logrado imponer. Pero fíjense que es tan listo Donald Trump que esta vez mantuvo un discurso en el cual decía, no, voy a ir contra los migrantes. Y la vez pasada hablaba en general de mexicanos, ¿no? Y puede haber alguno bueno, alguno malo, pero todos, la mayoría son horrorosos, ¿no? Los bad hombres. Y esta vez afinó el discurso y hablaba permanentemente de esta ilegalidad en la construcción de que no es contra México, ni es contra los mexicanos, es contra estos que criminalizó, los deshumaniza porque los criminaliza, los vuelve, pues digamos, enemigo de cualquiera. Cuando estamos hablando de que también un crimen también puede ser pasarte un semáforo, también puede ser una serie de cosas donde no respetaste cierta norma, ya se te catalogaría como, ¿no?, haber faltado a la ley. Entonces, es una narración bien interesante, muy compleja, pero lo importante es que en Estados Unidos sí está muy interiorizada en general, e incluso la gente, las estadísticas muestran que las personas, en un porcentaje muy elevado, por encima del 70%, están a favor de la migración. Pero dicen, pero en contra de la migración ilegal. Entonces, ahí la pregunta podría ser, ¿y por qué las personas serían no documentadas? Pues porque tienen décadas, por lo menos 30 años, en que no se ha construido una nueva plataforma, digamos, de política migratoria en Estados Unidos y se ha mantenido sobre todo esta opción de la migración por asilo, que es lo que la mayoría de las personas intentan solicitar, sobre todo de otros países, no tanto de México, porque México tiene una muy baja recepción, aceptación de casos de asilo, ¿sí? Entonces, hay toda una cuestión muy politizada, de mucha politiquería, les diría yo. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, por ejemplo, depende de la nacionalidad, también hay el tipo de posibilidad de entrar a Estados Unidos. Han jugado con esto porque atrás de toda esta narrativa también está el fantasma que alimenta la cultura política estadounidense y es el comunismo. Que ellos, bueno, si a Kamala Harris le decían la socialista radical izquierdosa, ya te pueden decir a cualquiera de los aquí presentes, incluida yo, bueno, pues somos no brujas por quemarse, porque esa es la fantasía que ellos lograron integrar, inyectarle a la sociedad estadounidense. Y ojo con esto, también a quien participa de esa sociedad que en cierta forma es la narrativa del modo de vida estadounidense que nos ha impregnado a todos. Es decir, esta idea de blanco-negro,
la Guerra Fría que sigue aquí entre nosotros, y entonces este discurso que nosotros lo vemos en nuestro escenario, no, en nuestro escenario político local, en partidos, y oímos que alguien dice, es que es comunista y entonces nos va a llevar a... ¿Dónde le ves eso? ¿No? Pero lo logran e intentan alimentar en el entendido de que hay toda una sociedad global, les diría yo, que parte de esas coordenadas. Entonces, sí estamos frente a un tema muy delicado. En el tema de lo que anuncian como deportaciones masivas, no hay que minimizarlo, hay que organizarse y sobre todo, bueno, el gobierno mexicano tiene mucho por hacer, pero podría hacerlo y muy bien. Y yo les voy a decir cuál es mi sueño. Ahí sí, ahora sí que I had a dream, pero bueno. Que el gobierno mexicano dijera en voz de nuestra presidenta, regresen, aquí hay país. Este es su país, regresen. La gente no es que quiera regresar, pero la sola idea de tener un país al cual volver es tan fuerte, es tan potente, manda un mensaje de tanta dignidad que puede cambiar la narrativa. Obviamente no soluciona el tema, pero sí construye una narrativa diferente. A ver, ya no quieren que vengan, porque lo decían ahorita, claro que los necesitan. 90% de los trabajadores del campo agrícola en California son además oaxaqueños, ni siquiera mexicanos así en general, son sobre todo oaxaqueños. Entonces, lo que tenemos ahí ya son, digamos, enclaves comerciales y de productividad muy fuertes con Estados Unidos, y los primeros que van a protestar son los empresarios de Estados Unidos. Déjenme que les agregue un tema que es muy fuerte. En Estados Unidos hay entre 8 y 10 millones de vacantes laborales de muchos niveles. No solamente de bajo salario, porque es una sociedad muy productiva, en permanente, digamos, movimiento. Y les agrego que con el COVID hubo un retiro de una jubilación de quienes ya se iban a jubilar y una jubilación anticipada de quienes pudieron hacerlo, y salieron del mercado millones de personas. Entonces necesitan mano de obra. Más bien tendríamos que cuidar y regresar a nuestra gente. Bueno, la segunda es que Estados Unidos es un país que está en índices de envejecimiento mucho mayores que los de México, y por tanto sus tasas de natalidad no permiten un reemplazo generacional si no es con la migración. Entonces, dicho esto, es más complejo, pero estos cuates juegan con algo que sí es muy potente y lo pueden hacer. Tienen el dinero, no les costaría muchísimo, les vale, se lo gastan, lo invierten, porque es parte de su guerra cultural. Y es el discurso que logró ganar y no podemos minimizarlo. Tenemos que prepararnos. Hola Leti, aquí te saluda Camilo Campo, igual desde la redacción de Pie de Página, y un poco hablando sobre esa parte nacional, ¿no? Justamente hace unas horas, cuando anunciaban que pues el zar de la frontera iba a estar de la mano con Donald Trump, pues la presidenta Claudia Sheinbaum mandó un mensaje a los mexicanos, mexicanas que se encuentran en Estados Unidos, diciendo que siempre los iba a defender, ¿no? Y justamente es la pregunta, ¿cómo los puede defender realmente Claudia Sheinbaum, ¿no? Ella habla sobre que va a tener reuniones bilaterales con estos dos, con estos actores políticos, pues realmente, ¿qué es lo que se tiene que tratar en esa reunión? ¿Dónde tiene que poner el ojo Claudia Sheinbaum pues para hablar del tema migratorio? La doctora Sheinbaum tiene que hacer algo que también se tiene que hacer en México, y es exigir que, a pesar de las medidas que son soberanas de Estados Unidos y que ellos pueden decidir, por ejemplo, esta cuestión de deportar a la gente que no tiene documentos, es su decisión, pueden hacerlo. Y obviamente su estrategia para poder hacerlo visible, masivo, y que también tenga un impacto político es, digamos, redadas abiertas, a plena luz del sol, en lugares de trabajo. La gente empieza a vivir en una situación de estrés psicológico muy fuerte. La gente empieza a padecer. Esto no lo podemos evitar si ellos lo deciden, y esto es parte de lo que están construyendo ahorita con estos personajes, que por favor echen ojo de quiénes estamos hablando. Realmente sí son de esta derecha, del perfil de la que hemos visto en América Latina, que es sumamente violenta y sumamente descalificadora del otro. Entonces, lo que puede hacer el gobierno mexicano, entre otras cosas, es, bueno, negociar lo más posible con la parte
digamos, que sea pensante, que tenga un mínimo de moderación, que puede ser Trump, que podría ser Trump, imagínense de lo que estoy hablando, para que este tipo de actos, pues ya realmente en todo caso puedan dirigirse a las personas que tienen, por ejemplo, una detención ya previsible y que la gente sabe que puede ser detenida y deportada. O sea, la gente lo sabe, pero esta violencia que tiene que ver con separar a las familias, dejar a los niños sin que los padres puedan recogerlos en la escuela, ha sido devastadora. No se puede evitar, pero podría tratar de, por lo menos, como yo les digo, negociar ciertas condiciones, incluso en este llamado de decir, quien pueda volver a México porque considera que no puede permanecer en Estados Unidos, que lo hiciera. Pero acá hay otras cosas, fíjense qué simplonas las que les voy a decir, pero cómo podrían cambiar el escenario. Una persona que guardó su acta de nacimiento desde hace 20 años, resulta que en su propio país, ¿no? Un acta de nacimiento de México, ya no sirve, porque aquí hay que sacarla y que tenga 3 meses de antigüedad, porque si no, o sea, eso es una tontería para ustedes y para mí, pero cuanti más para la gente que ahí anda guardando la acta, no, todo documento oficial en este país no puede perder vigencia. Una cosa es que te quieras que esté una nueva para que esté más bonita, o no, que no esté rayada, o que no esté rota, pero no puede dejar de servir un documento. Eso lo podrían promulgar si quisiera el gobierno mexicano. No es fácil, pero incluso yo lo he dicho ya, incluso en redes sociales, no tenemos por qué gastar en eso. Es un gasto que de una vez aprovecho el comercial. Se puso con Fox. En el periodo de Fox se le quitó, ustedes ya no les tocó porque son muy jóvenes, pero las actas de nacimiento, por supuesto que duraban, mientras no, te sacaban 20 cuando nacían los hijos y todo, para que pudiera tener varias. Ahora pierden su vigencia, lo cual es absurdo. Y por tanto, ese tipo de medidas que facilitarían la vida a los mexicanos en general, en este momento se vuelven salvavidas. Lo mismo que el famoso pasaporte. En México no se acepta la matrícula consular. Sí se acepta oficialmente, pero no te la acepta nadie. La presidenta tendría que decir en su mañanera del pueblo, a ver, desde aquí hago un llamado, bueno, ya yo les voy a decir, así muy actuado la cosa, desde aquí hago un llamado, ella es muy tranquila, yo no, a que todo funcionario público de este país, todo servidor público y toda persona que necesite un documento oficial de nuestro país, acepte la matrícula consular, porque está entre nuestros documentos ya oficiales. Pero la Beni, ¿qué es esto, no? Casi que el juguete es mi alegría, ¿o qué? Y es una forma de desprecio y de descalificación a los paisanos, ¿eh? Vienen y entonces, a ver, con esa credencial podrían incluso votar. Se intentó, pero no pudimos avanzar con eso. A ver, podrían con eso sacar la credencial para votar con fotografía, no porque necesite el acta, pero si tienes la matrícula es porque tenías el acta, porque no va a valer. Es una cosa kafkiana. Eso se puede resolver. Y les digo, parece, ustedes me van a decir, pero te saliste del tema. No, porque a veces lo más sencillo, en el hecho de que, por ejemplo, un niño mexicano, porque nació en Estados Unidos, tiene la nacionalidad estadounidense, pero también es mexicano, podría, con todo el dolor y la pena que puede causar un retorno forzado, porque conocemos de esas historias, pero podría resolver sus padres por lo menos que entre a la escuela. No, es gringuito. Ojo, ¿eh? 70% de las personas de nacionalidad extranjera que viven en nuestro país son esos niños y niñas o hijos ¿no? que nacieron sobre todo en Estados Unidos y que todavía no tienen su acta en México. Entonces, en México no crean que hay tampoco tantos extranjeros, ¿eh? Hay mucha gente de paso, pero radicando en el país tampoco es tanto para el país que somos. Y entonces, si tú reconoces digamos, la doble nacionalidad de facto y no le alargas a la gente el proceso, no se las haces cansada, porque además hay que entender que una parte de la población mexicana, sobre todo la retornada, y esa es la crueldad, es gente humilde. O sea, no está para sacar 3 actas y no está para sacar cada 3 meses otro nuevo documento y no sabe cómo. O sea, no es una cosa sencilla. Y la gente que tiene un poquito más de recursos, a veces puede contratar un abogado en Estados Unidos, darle largas con otra cosa, sacar un nuevo documento. Entonces, también aquí vemos cómo se expresa la desigualdad que provoca el tema migratorio.
Hola Leticia, te saluda Caos Sirenio, acá ¿Cómo en... estás? Bien, bien, aquí un poco afónico, pero aquí estamos. Oye, Leticia, preguntarte, fíjate que hay dos cosas que a mí me ha tocado vivir, justo de lo que platicas, sobre si la presidenta le daría, bueno, que le diga a los mexicanos que regresen a su país, porque aquí está su pueblo. Yo con ese discurso me recuerda y me traslada a 2006, el 1 de mayo de 2006, cuando los migrantes paralizaron a Estados Unidos y se fueron a huelga general. Cuando estuve en 2018 en Estados Unidos, hice una entrevista y lo que pude percibir, ya lo que acabas de decir, que 9 de cada 10 migrante es mexicano, y es irregular, no tenía documento, y son los que trabajan en servicios, en hoteles, en restaurantes, en los campos agrícolas y en otros espacios hasta de salud. Eh, y por eso cuando en 2006 esos mismos migrantes no lograron reforzar su protesta porque muchos fueron amenazados por sus patrones, por sus empleadores, para que no se quedaran ahí, para que no fueran a la protesta. ¿Qué se tiene que hacer ante este discurso de Donald Trump que dice los criminales que tiene que ir? Se tiene que ir una protesta generalizada como la de 2006. Se tiene que abrir la puerta en México para que regresen los mexicanos y puedan tener un trabajo más digno. Porque en otro reportaje que hice sobre migrantes deportados y retornados, y lo que encontramos justo lo que dices, sobre el tema de documentación y la estigmatización en México, ¿no? Mucho que creeríamos que un migrante cuando llega a México se le reconocería, pero a mí me tocó entrevistar a uno de ellos y me dijo, es que fue a buscar trabajo en una fábrica y lo primero que me dijo cuando le dije que soy un inmigrante deportado, me dijo, ¿cuántos años estuviste en la cárcel? Y ese es el estigma que se le tiene. Entonces, ¿cómo podremos cambiar ese discurso? Primero la Organización de Estados Unidos y el discurso aquí en México. Mira, qué bueno que lo comentas, porque parte de lo que se ha sufrido mucho con este tema es que está el estigma. Y esto ayuda mucho, hablarlo, explicarle a la gente, porque también luego la gente no es mala onda, simplemente no entiende o repite lo que está oyendo de otras partes. Entonces, sí creo que hay espacios cada vez más públicos donde hay que hablar de esto y hay que explicar que la gente obviamente, y además después de varios años de vivir en Estados Unidos, pues a veces ya hablas diferente, introduces otras palabras, además te haces digamos, de ciertas costumbres que es parte de la biculturalidad que tiene este país hace más de 100 años, ¿no? Por decirlo corto. Entonces, esto es una cosa educativa y por eso les agradezco tanto este espacio. Pero la otra que tú mencionas y que sí es muy importante es que desde México ha habido una construcción también del mexicano que está afuera como ahora como de héroes, ¿no? Hubo muchos años, muchas décadas en que no, para nada. Ahora sí que el que se fue ya valió gorro, ya es desmexicanizado, ¿no? Pero bueno, vino una época de ahora son héroes. Bueno, no les carguen tampoco tanto la mano, pero bueno, ese es otro tema. Pero, ¿se acuerdan de esa fantasía, esa película maravillosa que sería un día sin mexicanos de Sergio Arau? Que es justo la fantasía que desafortunadamente es imposible de llevar a cabo. Porque en México la migración se dio, la migración que hoy tenemos, y ojo con esto que voy a decir, no es la migración de hace 100 años, aunque ese proceso como proceso ha ocurrido porque quien fue a Estados Unidos se fue sumando a las comunidades que, pues de facto, son de allá. Como dicen ellos, yo no atravesé la frontera me atravesó a mí. Es decir, 4 o 5 generaciones para atrás, pero bueno. La gran migración que tenemos hoy, el pico migratorio, es del 2005, que es justamente, digamos, la coleta de lo que empiezan a ser las consecuencias del neoliberalismo. Esta migración contemporánea de los 10, 20 o hasta 30 años que pueda tener a alguien, de esa maravillosa primavera del 2006 que mencionas tú, donde hubo una cosa de salir y protestar por los derechos, en México se vio de manera muy positiva y se celebró mucho con mucho entusiasmo, pero mientras fuera allá, ¿sí? O sea, no, bueno, pues mientras estén allá, todo está bueno, ¿no? Ya pensar en que vuelvan. Y entonces, lo que tenemos es que la gente se fue, es un éxodo por el empobrecimiento que vivió el país,
por la falta de oportunidades y en los últimos años, la última década, por la violencia. No era la violencia el factor fundamental, pero se fue volviendo también un elemento. Sobre todo es una migración económica, no siempre la más empobrecida, ojo con eso, es una migración que más bien busca la movilidad social, aumentar sus salarios, porque la diferencia salarial con Estados Unidos sigue siendo muy pronunciada, a pesar del aumento del salario mínimo que por fin se dio en nuestro país, ¿eh? O sea, estamos pagando las consecuencias perdón, pero ahora sí que citando al clásico, del neoliberalismo. La migración es esa expresión. Entonces, lo que aquí tenemos es que obviamente pedir que vuelvan es como yo lo estoy diciendo como una poesía, una forma, casi una narración que me moriría de la emoción de oírlo. Sé lo difícil que eso es, porque de repente tienes un stock de población mexicana que necesita un montón de cosas, empleo, vivienda, educación, y eso puede alterar mucho al país, pero ojo, si Estados Unidos cumpliera y quisiera hacerlo, regresan porque regresan, y por tanto habría que enfrentar esa situación. No creo que pase de esa manera. Y también la hipocresía de los demócratas, ojo con eso, porque también Biden en su momento pudo haber, por acciones ejecutivas que sí lo hizo Obama. El tema de los Dreamers, a pesar de que es un tema que aún no logra resolver la situación de miles, casi 1 millón de personas, sí es una situación que alargó pues ya casi por 20 años, ¿eh? O sea, va a llegar a que creó un mecanismo para permanecer en Estados Unidos a quien quiso y pudo permanecer, porque muchos fueron al final regresados a México. Entonces, esto es lo que me parece que es muy importante también entender, que al final de cuentas, también del lado estadounidense, hay muchas resistencias de ciertos empleadores, pero son hipócritas, para que se mantengan sus niveles de ganancia aprovechando la mano de obra, y además muy especializada, y además muy leal, y además ya muy integrada a la sociedad estadounidense. Pero por otro lado, también se benefician de la llegada de nuevos trabajadores que sobreexplotan. Pero ahorita no me quiero meter tanto con eso porque estamos hablando del tema del retorno. Sí es una situación preocupante. Vamos a ponernos en el punto extremo. ¿Qué pasaría si a nuestro país sí regresaran 6 millones de personas que se han ido entre hace 10, 20 o hasta 30 años? Es un tema durísimo. Podemos enfrentarlo. Hay una comunidad que sabe de estos temas, pero lo que importa es que a veces, insisto, los detallitos destraban. En el tema migratorio, de nacionales regresando o extranjeros en el país, lo que sea, el tema de la documentación es la llave. Y eso sí lo puede destrabar el gobierno de México. Y no tiene que pedirle permiso a Estados Unidos, ni siquiera consultarle. Si México quiere extender un documento y quitarle el negocio a quien lo tiene, porque hay un negocio detrás de la que las actas de nacimiento pierdan vigencia, o que los pasaportes te duren tantos o tantos años para volver a comprar otro, o que la credencial para votar con fotografía, ¿por qué pierde su vigencia? ¿Acaso ustedes se andan cambiando la edad o cómo o sea, ¿me entienden? No hay ningún motivo. Lo que sí hay es una posible voluntad del gobierno mexicano para resolver estas cosas, donde las personas tengan un documento de identidad, sean nacionales regresando al país, en la circunstancia que sea, o extranjeros que radican o transitan por nuestro país. Pero lo central es informar, es educar, y pues mándenle este video a la doctora Sheinbaum para que nos haga el favorcito de decirlo en la mañanera del pueblo. Sí, ahora que vayamos a la mañanera, como vamos todos, como vamos todos a quien le toque preguntar, le vamos a proponer tu idea y les vamos a decir, esto es lo que propone Leti. Oye, Leti, pues ya para ir cerrando, me gustaría pues preguntarte además con qué te quieres despedir. ¿Qué mensaje tú le mandarías a las personas que están preocupadas, angustiadas, obviamente pues con grandes motivos, ¿no? O sea, porque también he escuchado mucho esta parte de que ahorita con esta tensión que están viviendo allá en Estados Unidos las personas migrantes, pues también se da mucho como esta extorsión por parte de abogados en cuestiones como de
pues sí, como de ampararse, no sé, o sea, hay mucha extorsión en ese sentido, mucho fraude, ¿no? De decirles, yo te soluciono, o yo te ayudo a abogados que por ahí quieren hacer pues sus negocios, ¿no? Ahorita que se está dando esta situación, ¿tú qué les recomendarías? Se me ocurre, no sé, además de estar informados, ¿no? Con medios serios, ¿tú qué más recomendarías, Leti? Mira, esa es una buena medida que el gobierno mexicano también podría instrumentar, es decir, detectar abogados o los pools de abogados, que en Estados Unidos además es carísimo. Y entonces poder detectar y poder apoyar, aunque sea en términos de información muy básica, a la población mexicana que radica en Estados Unidos, porque como les digo, dependiendo los años y también a lo mejor incluso el perfil, alguien que tiene tres faltas porque se pasó un alto, ya lo tienen detectado y ¿no? Tiene ya una causa que aceleraría que lo puedan ubicar. Entonces, en ese escenario, y así pasó ya, ¿eh? Así pasó ya hace unos años y ha seguido pasando, insisto en esto, para que no se crea la fantasía de que no, pues es que además 40% del flujo migratorio que sigue yendo a Estados Unidos es de mexicanos. Esas caravanas que vemos, una parte son mexicanos. ¿Qué perfil de mexicanos son? ¿Por qué siguen yendo? ¿Qué habría que hacer desde México para no impedir? Porque la migración tendría que ser un derecho, vamos, pero sí para apoyar. Entonces, yo lo que diría, si alguien que ve este mensaje, primero es que esté tranquilo, pero que sí resuelva sus documentos. Miren, una de las cosas que aprendimos en la deportación masiva que hubo en la época de Obama fue que las personas no habían preparado tener sus documentos, estos que mencioné, documentos de México o incluso de Estados Unidos, todos sus papeles listos y los de sus hijos o sus familiares, ¿no? De su propiedad, de las cosas más básicas, porque eso les permite en un momento dado, pues, reconstituirse o tener menos problemas. En eso el gobierno mexicano también debe actuar de manera acelerada. Entonces, que vayan y resuelvan en los consulados, incluso había videos, ¿no? De no dejes para mañana resolver, saca las actas de nacimiento de tus hijos, sacas las tuyas. Eso hay que reforzarlo y la gente no lo deje, no lo posponga. La otra es, yo creo que sí hay que hacer mucho un trabajo emocional, un trabajo de contención, también de no pánico y decir una cosa que luego se tergiversa. Como dicen, es que cómo va a regresar a alguien que no ni conoce México. Bueno, pues un día se fueron a Estados Unidos y no conocían y lo lograron. Entonces, se podrían adaptar, pero también esta sociedad mexicana, la que estamos de este lado, poder mandar ese mensaje, así como lo decimos luego, pues, ¿no? De la población extranjera, de que hay que ser solidarios y hospitalarios, pues cuanti más con nuestros paisanos y que ellos también entiendan que vienen a un país que está en una revolución, no es el país que dejaron cuando se fueron y que vengan con esa oportunidad abierta si tienen que volver. Yo lo que sí les diría es que es un momento de prueba de fuego para lo que este país puede y va a tener que ser, quiera o no quiera, en este proceso de cambio tan brutal por el cual votó el pueblo estadounidense, y eso es respetable. No nos toca cuestionar eso, nos toca cuestionar lo que nosotros podemos resolver. Pues muchas gracias, Leti, por esta oportunidad de conversar con nosotros, por estos mensajes y por pues por esta información que es muy importante en el sentido de tocaste una parte muy importante, la emocional, ¿no? Creo que sí es en lo que menos se está poniendo atención, en lo que menos se está poniendo el ojo, y pues es una parte básica ahora que se van a enfrentar muy posiblemente a esta situación. Así que Leti, pues agradecemos mucho la oportunidad de conversar contigo nuevamente y acá estaremos en contacto pues para ir viendo qué otras situaciones se desenvuelven con este gobierno y con las decisiones que también, como bien lo señalas, pues tome el gobierno mexicano. Muchísimas gracias, bienvenida Luciana, y Gracias. pues a sus órdenes cuando se necesite y pues a echar para adelante. Muchas gracias, Leti. Gracias.